Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. Nos encontramos a muy pocos días del esperado estreno de Avengers Endgame, la cuarta película de este equipo de superhéroes y el gran final de la tercera fase de Marvel. Es la conclusión de una larga lista de 22 películas y también series. Por ello sabemos que a veces se pasan o olvidan datos importantes, pero no te preocupes porque aquí te lo recordaremos todo. Por eso en este video te traemos todo lo que necesitas saber antes de ver Avengers Endgame. Y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido vengador. Ok, Avengers Endgame es uno de los estrenos más esperados del año. Es una de las películas más grandes en todo el mundo y marcará más de una década y 3 fases del universo de Marvel. Pero muchos datos de las películas predecesoras serán importantes para la trama y por eso hemos creado una especie de guía práctica para ponernos al día con todo lo que necesitas saber para Avengers Endgame. En el universo cinematográfico que ha creado Marvel, todas sus cintas son una parte de una gran macrohistoria, que muchas de ellas se pueden disfrutar sin separados, sin ver todo el contenido que Marvel produce. Pero para quien ha decidido ir al corriente de todas estas historias, es mucho más evidente darse cuenta que hay una gran conexión entre todas ellas. Este universo fue construido a través de fases. La fase 1 incluyó las historias de origen de Iron Man, Hulk, Thor y Capitán América. Y también ahí conocimos a personajes clave como Black Widow, Hawkeye y Nick Fury, y organizaciones como S.H.I.E.L.D. y Hydra. De hecho, muchas de las películas de la fase 1 se enfocan en el Tesseracto. En Los Vengadores se reunieron todos estos héroes y se les involucra con villanos como Loki y Thanos, que se alían en un cierto momento para robar el Tesseracto y conquistar la Tierra, lo cual lleva a la formación inicial de los Avengers. Más tarde descubrimos que es el Tesseracto una de las gemas del infinito, la del espacio. La segunda fase se centra en lo que sucede posterior a la batalla de Nueva York en los Avengers y S.H.I.E.L.D. Esta fase tuvo más secuelas y algunas nuevas presentaciones. Guardianes de la Galaxia, equipo formado por Star-Lord, Gamora, Dax, Rocket Raccoon y el inigualable Groot. También vimos la película de Ant-Man y conocimos a Falcon, Quicksilver, Scarlet Witch y Vision. En esta fase se nos explica el origen de las gemas del infinito. En Capitán América, el Soldado del Invierno, el grupo terrorista se revela que es Hydra y que ha estado operando dentro de S.H.I.E.L.D., lo cual resultó en el colapso de esta agencia. Ahora pues, sin la ayuda de S.H.I.E.L.D., los Avengers trabajan solos para derrotar a Hydra. Y Tony Stark, intentando mantener la paz, crea un programa de inteligencia artificial a partir del código descifrado de la gema de la mente. Pero involuntariamente engendran un adversario más peligroso en la forma de esta inteligencia artificial hostil llamado Ultron. Para la tercera fase se desarrolla un tiempo de la discordia generada a partir de las secuelas del ataque de Ultron contra la Tierra. En este periodo sucede una división entre los Avengers. En medio de estas turbulencias y discordia entre los Vengadores se nos presentan a muchos superhéroes como Doctor Strange, Black Panther, Mantis, Spider-Man y Capitana Marvel. Todas estas fases tenían pedazos de partes y piezas conectadas entre sí con las gemas del infinito, que aparecían de repente en muchos lugares para que todo se conectara para los eventos de Infinity War, donde el plan de Thanos es claramente puesto en marcha, y ahí la unión de los Avengers fue de vital importancia a pesar de que en el final se nos revelara cómo la mitad del universo desaparece. Y entonces, ¿qué son estas gemas del infinito que parece ser el tema central de muchas de las aventuras de los Avengers? Las 6 gemas del infinito son la gema espacial, la gema de la realidad, la gema del poder, la gema de la mente, la gema del tiempo y la gema del alma. Estas controlan diferentes aspectos de la existencia y solo pueden ser utilizadas directamente por seres muy poderosos. Esto es importante recordarlo porque no cualquiera podría usar las gemas. Las gemas del infinito siempre han existido. Son 6 objetos intensamente poderosos atados a diferentes aspectos del universo, creados por las entidades cósmicas. Cada una de las piedras posee capacidades únicas y habían estado en las películas en diferentes formas hasta que Thanos las recogió todas y las puso dentro de su guantelete. En muchas de las películas del MCU han aparecido estas gemas de diferentes maneras. Por ejemplo, la gema del espacio o el Tesseracto es la más famosa de las gemas hasta la fecha, la que más guerra ha dado.
Su primera aparición fue en el Capitán América, el primer Vengador. Después de estar en manos de Red Skull, quedó enterrada bajo el hielo con el Capitán América. Posteriormente, acabó en manos de los Skrulls, que buscaban una fuente de energía eterna para sus naves espaciales. Justamente la gema fue quien le dio los poderes a Carol Danvers, convirtiéndola en Capitana Marvel, para finalmente acabar en la mesa de Nick Fury. El Tesseracto fue el objeto que propició la llegada de Loki en los Avengers, y el poder de la gema abrió el portal dimensional para la invasión de los Chitauri. Luego esta gema fue transportada a Asgard, un sitio mucho más seguro que la Tierra. Pero tras los hechos acontecidos en Thor, el mundo oscuro, Loki se quedó como el reino de los dioses nórdicos, y más tarde en Thor Ragnarok, Loki se termina quedando con la gema del espacio. Al principio de Infinity War, a Loki no le queda más opción que darle la gema del espacio a Thanos para salvar así la vida de su hermanastro Thor. En ese momento, esa es la segunda gema que consigue el Titán para su colección. La gema del poder, por otro lado, la hemos visto en la película de los Guardianes de la Galaxia. La cinta ahí gira en torno a esta poderosa gema. Al final, y debido a la incapacidad de los seres mortales de poseer esta fuerza de la naturaleza capaz de destruir todo lo que toca, la gema del poder termina siendo resguardado por el cuerpo Nova. Solo que nada más al comenzar Infinity War, Thanos ya cuenta con la gema del poder en su guantelete. De hecho, jamás se ve cómo Thanos arrasó con Sandar para conseguir la primera gema, pero es algo que se nos deja entre líneas porque esta termina ya siendo incorporada al guantelete. La gema de la realidad es la gema que más pasó desapercibida para muchos. La vimos en Thor, el mundo oscuro, pero no sale como gema, sino como una sustancia llamada éter. Es la sustancia que hace tan poderosos a los elfos oscuros. En los créditos es donde se nos revela su localización. El coleccionista es el que se termina quedando con ella porque se menciona que es mejor no tener dos gemas del infinito en un mismo lugar como podría ser Asgard. Por eso Thanos en Infinity War toma esta gema casi sin problema. La gema de la mente la vemos en un inicio en el cetro de Loki. La vimos en las escenas post-crédito de Soldado del Invierno en manos del Barón Von Strucker, que fue justamente su siguiente dueño, pero donde se revela como una gema del infinito es en Avengers: La Era de Ultron. Es aquí cuando se incorpora en la frente de Vision, el nuevo androide aliado a los héroes más poderosos de la Tierra. Vision hace uso de la gema en Civil War. En la última película del Cap, él se pregunta si al final la gema podrá doblegar su voluntad o él a ella. Esta justamente es la gema que al final consigue Thanos en Infinity War, que arranca literalmente la gema de la frente de Vision matándolo en el acto. Por otro lado, la gema del tiempo ha sido pieza clave en Doctor Strange. El ojo de Agamotto no es otra cosa que la gema del tiempo, una piedra que confiere a Stephen Strange grandes poderes. Esta gema estaba protegida por conjuros místicos, pero de nada sirven los conjuros y los hechizos porque el Doctor Strange sabe que solo tienen una oportunidad de derrotar a Thanos, y en Infinity War él mismo le da la gema al Titán a cambio de perdonar la vida de Tony Stark. La gema más misteriosa a lo largo de todas las fases del MCU fue la gema del alma. No hemos escuchado nada de ella hasta Infinity War. La ubicación de la gema estaba oculta para todos excepto para Gamora, que consiguió localizarla tiempo atrás. Pero para salvar a su hermanastra Nebula, ella tiene que revelar su localización hacia su padre Thanos. Se localiza justamente en el planeta Vormir. Pero esta gema es la que más le cuesta conseguir a Thanos, ya que para ello tiene que sacrificar lo que más ama del mundo, y eso no es otra cosa que su hija Gamora. Thanos solo desea una cosa por encima de Gamora, y eso es destruir a la mitad del universo. Por eso consigue la gema. Pero, ¿quién es este Thanos y por qué desea las gemas del infinito? Thanos proviene de Titán y cree que la única forma de tener un universo en equilibrio es eliminando a la mitad de la población. Es extremadamente poderoso incluso antes de tener el guantelete y las gemas. Ya llevaba cierto tiempo tramando este plan, tratando de localizar todas las gemas. Pero no es hasta Infinity War que lo vemos tomar una parte más activa en su plan. Esta cinta prácticamente es una carrera contra el reloj para evitar que Thanos obtenga las 6 gemas del infinito. Es la película que cuenta con más superhéroes en pantalla, y a pesar de ello no pudieron vencer al Titán, y Thanos con un chasquido de su guantelete logró cumplir su plan de borrar a la mitad de la vida en todo el universo, borrando con ello a muchos de los personajes del MCU. Esta película casualmente termina con Nick Fury usando un buscapersonas para ponerse en contacto con la Capitana Marvel antes de hacerse polvo. Muchos fueron los personajes que murieron en esta película, y esta es una lista rápida. Loki muere, esta vez de verdad.
Heimdall es asesinado cuando Thanos entra en el barco de Thor que transportaba a todos los asgardianos que habían abandonado su hogar en Thor Ragnarok. Gamora es arrojada por un acantilado por Thanos, por lo que puede obtener la piedra del alma, y Thanos mata finalmente a Vision mientras le arranca la gema de la mente. Una vez que ocurre el chasquido, vemos que otros personajes se desvanecen en polvo. Entre ellos están Pantera Negra, Spider-Man, Winter Soldier, Star-Lord, Falcon, Scarlet Witch, Groot, Drax, Mantis, Doctor Strange, Nick Fury y Maria Hill. Curiosamente, después de Infinity War, vimos 2 películas más del MCU, Ant-Man and the Wasp y Capitana Marvel. La última película sucediendo antes de los eventos de Infinity War, pero ambas con escenas post-créditos que suceden después del chasquido. En Ant-Man and the Wasp descubrimos que Hope Pym, Hank Pym y Janet Van Dyne también fueron eliminados mientras Ant-Man se encontraba en el reino cuántico. Esto se ha revelado en los trailers que será un elemento importante para la historia de Endgame. Y en las escenas post-créditos de Capitana Marvel, vemos cómo el Capitán América, Black Widow, Bruce Banner y James Rhodes inspeccionan el localizador de Fury, y la Capitana Marvel llega y les pregunta a todos sobre el supuesto paradero de Nick Fury. Por el momento en los trailers y el teaser de Endgame, estos no han revelado demasiados datos de lo que sucederá en la película, sino que muestran mucho de lo que ya ha sucedido antes. Sin embargo, vemos que el resto de los Avengers supervivientes se unirán y terminarán decidiendo corregir en todo lo que habían fallado. Es ahí donde comenzará Avengers Endgame. De igual manera, si te interesa conocer la razón por la que Thanos no buscó antes las gemas del infinito, ese video te lo dejaremos aquí en las pantallas finales, junto con otras historias que de seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.